Bueno, doctora, pero sí es legal esta figura del préstamo entre partes. No, claro, y es legal y además es muy frecuente, pero no es tan frecuente ya en la vida real que la gente haga contratos y ese es un gran error. Hay mucha confianza. Tú vas a prestar dinero si no es tu negocio, porque mucha gente que lo tiene como negocio, el préstamo de dinero, a alguien que conozcas, generalmente un familiar, un amigo. Y en ese nivel de confianza tú no haces un contrato. Entonces, al momento de cobrar viene el problema. Porque ¿qué puedes exigir si no tienes un contrato? O sea, el contrato es ley entre partes y es el documento que te va a generar obligaciones. Entonces, es muy importante acudir a un abogado a hacer un contrato. La mayoría juega a ser abogado, baja de internet, inclusive de otros países los contratos y no los adecuan a la realidad. Entonces, es bueno tener un contrato, pero no solamente tener un contrato privado, también ir a un notario a reconocer las firmas. No te va a llevar más de media hora. Si esa persona, tú estás prestando a esa persona porque le tienes confianza y esa persona te está prestando con la seguridad de pagarte, obviamente no va a tener ningún conflicto en firmarte un documento con reconocimiento de firmas. Para ¿no? ese tipo de contrato, ¿basta con la firma de quien presta y quien recibe el préstamo o se necesitan testigos? No, dos. Lo de los testigos se usaba hace muchos años, ¿no? Como para dar fe y demás, se podría hacer, pero no es necesario, no es un requisito, ¿no? Lo que sí es importante es tener un documento para que tú puedas cobrar y hay infinidad de cobros, ¿no? De maneras de cobrar y también modos de cobrar. A nivel legal hay un proceso que se llama ejecutivo, que es sumamente fácil, se llama un proceso monitorio, ¿ya? ¿Por qué se llama monitorio? Porque la ley pretende solucionar los conflictos rápido. Entonces, ese proceso ya sale con sentencia y con combinatoria de pago. Y te dan 3 días y es sumamente ágil, tardará, qué sé yo, 2 semanas como máximo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú me has prestado, qué sé yo, 10.000 bolivianos y yo he firmado un contrato, te he podido dar una garantía o no, he podido decir mi patrimonio, yo no te pago. Entonces, tenemos un plazo vencido y tenemos una deuda líquida exigible porque tenemos un contrato. Éramos tan amigas que no hemos hecho un reconocimiento de firmas. Entonces, ¿qué es lo que hago, Sandra? Presento una demanda de un proceso ejecutivo a un juzgado civil y en ese proceso yo puedo presentar, aunque sea así, un reconocimiento de firmas y en primera instancia hacer que el juez reconozca las firmas. Y el juez reconoce las firmas e inmediatamente, sin citarme, que yo soy la deudora, por ejemplo, va a verificar el título ejecutivo, que es el contrato, va a establecer que hay una deuda líquida exigible, que hay un plazo vencido y va a salir con sentencia preliminar. Y me conmina a mí a pagarte en 3 días. Si yo en 3 días no te cancelo la deuda, se van a proceder a ejecutar mis bienes sujetos al registro. Por ejemplo, puede ser mi auto, mi casa. O sea, es muy ágil el proceso ejecutivo. Es muy ¿no? estricto. Y es muy estricto, siempre y cuando tengas bienes. Entonces, tú vas a pedir un informe, ¿no?, al juez para ver qué bienes sujetos al registro. Inclusive puedo pedirte la congelación de cuentas. Y en esos 3 días... yo, como la demandada, te puedo plantear excepciones. Tengo 10 días para plantear excepciones que generalmente no ocurre. ¿Qué son las excepciones? Son mecanismos de defensa que yo tengo ante la justicia. Puedo plantear, por ejemplo, impersonería. No, ella dice que utilizas, por ejemplo, tu segundo apellido en la demanda y no es tu apellido. Entonces, impersonería no es la persona que me debería demandar, que ya antes habíamos firmado una conciliación y demás, pero es poco usual. Entonces, si en esa medida, sentencia preliminar, y yo no te pago, después inmediatamente se van a ejecutar mis bienes y se van a rematar. Por ejemplo, si yo tengo un auto y vale, qué sé yo, 30.000 bolivianos, no es que te vas a quedar con los 30.000, es que el auto se va a vender o rematar hasta que te paguen los 10.000 y los otros 20.000, bueno, se quedarán para ti. Y también es importante tomar en cuenta que esa sentencia va a salir con pago de intereses legales y con costas. ¿Qué quiere decir? El pago a los abogados. Entonces, es muy bueno, y yo siempre digo, a mal pagador, aunque con piedras, conciliar. Entonces, establecer mecanismos de pago. Al final, no te vas a librar del pago, vas a tener que pagar y también el deudor puede, el acreedor, que es el que ha prestado, puede exigir esa deuda, ¿no? Y ahora hay un error muy frecuente y es importante, cuando yo vengo al canal recibo infinidad de llamadas porque creo que le estamos diciendo a la gente cosas que no saben. Mucha gente que dice, me debe plata, ¿qué hace? Proceso penal. Inmediatamente acude a la vía penal y te mete un proceso por estafa. La estafa es una figura legal en el 335 del Código que establece que con la intención de obtener o para recibir por un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios, provoque o induzca una disposición económica. Entonces, ¿qué vas a conseguir con un proceso penal? ¿Mandar a la cárcel a la otra persona? Pero no te va a pagar el dinero. Entonces, muchos abogados cometen ese error. Te voy a meter un proceso penal por estafa para amedrentar a la otra persona que pague, y no ocurre, porque lo correcto es hacer un proceso ejecutivo en la vía civil.
porque además en la vía penal existe un elemento, la vía penal es de última ratio, ¿qué quiere decir? Es la última razón. Yo tengo que acudir antes todas las vías administrativas para poder acudir a la vía penal.